Buenos días jóvenes, espero que se encuentren bien. Vamos a empezar con el tema del siguiente bloque, el cual es triángulos. Y como ustedes ya saben, el video solo vamos a trabajar algunos problemas. Toda la teoría la tienen en su archivo de referencia. Nada más como recordatorio, ustedes verán que los triángulos los clasificamos en dos partes. Uno, por la medida de sus lados y dos, por la abertura de sus ángulos. ¿Ok? Si nos vamos por la primera clasificación, encontramos tres tipos de triángulos. El primero que vamos a encontrar es el triángulo equilátero, donde, como ustedes saben, está formado por tres lados. Y en este, el lado AB va a ser igual al lado BC y este va a ser igual al lado AC. Lo que quiere decir que tenemos los tres lados iguales. ¿Vale? En el segundo triángulo, que es un isósceles, vamos a tener la siguiente configuración. Vamos a tener dos lados iguales, los cuales son AB, lo representamos así. AB va a ser igual al lado BC. Y estos dos lados van a ser diferentes del lado AC. ¿Okay? Y por último, el triángulo escaleno. Vamos a encontrar que todos los lados son diferentes. Entonces tenemos que el lado AB barra, va a ser diferente del lado BC y este va a ser diferente del lado AC. La siguiente clasificación que tenemos de los triángulos va a ser por la abertura de sus ángulos, ¿vale? Y vamos a tener también tres tipos de triángulos. El primero va a ser el triángulo rectángulo, donde la característica esencial de este es que tiene un ángulo recto. En este caso es el ángulo A. Sabemos entonces que el ángulo A es igual a 90 grados. ¿Okay? En la siguiente clasificación de triángulos es un triángulo acutángulo, donde se caracteriza porque sus tres ángulos interiores miden menos de 90. Entonces vamos a poner ángulo A es menor a 90 grados. Ángulo B es menor a 90 grados. Y ángulo C también es menor a 90 grados. Una nota aquí, jóvenes, es que este símbolo es de ángulo y este símbolo quiere decir menor que. ¿Okay? Entonces no nos confundamos. El último tipo de triángulo es el tipo obtusángulo y la única característica que lo diferencia es que vamos a tener un ángulo obtuso. ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo A es mayor a 90 grados. Entonces tenemos así toda la clasificación de los triángulos que vamos a trabajar. Vale, jóvenes, vamos a empezar con algunos ejemplos. Parto de que ustedes ya leyeron la parte teórica del archivo de referencia, solo la parte de los teoremas de los triángulos, ¿vale? Vamos a comenzar. El primero dice, determina el valor de x en la siguiente figura. Y nos dan un triángulo, ¿okay? Con tres ángulos, alfa, beta y gamma. ¿Okay? Nos dan los siguientes datos. Alfa vale 85 grados, beta vale 50 grados y el ángulo gamma vale 2x medido en grados. ¿Okay? ¿Cómo procedemos a la solución de este? Bueno, pues ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que la suma de los ángulos interiores, que es lo que nos decía el teorema de la teoría, nos debe dar 180. ¿Cómo expresamos eso entonces? Que el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo gamma debe resultar en 180 grados. ¿Qué hacemos ahora? Sustituimos cada uno de los valores por cada uno de los ángulos que nos dieron en los datos. ¿Okay? Entonces, alfa vale 85, beta vale 50, gamma vale 2x y el resultado debe ser
180 grados, que es lo que nos están pidiendo, el valor de gamma. Por lo tanto, tenemos una ecuación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente hallar el valor de x. ¿Cómo lo hacemos? Despejando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es simplificar estos números. La suma de estos dos números nos da 135. Entonces tenemos 135 más 2x, esto es igual a 180. Noten que de momento voy a quitar el símbolo de grado, solo voy a trabajar con esta expresión matemática, ¿vale? ¿Qué es lo que sigue? Puedes despejar este 135, ¿vale? Entonces tenemos 2x es igual a 135 positivo, lo paso del otro lado, como negativo. ¿Sí? Procedo a hacer esta resta. Y el resultado, ¿cuál será? Nos resulta 45, ¿verdad? Luego tengo que despejar a este 2, el cual está multiplicando, por lo tanto, tendríamos que pasar dividiendo. Por lo tanto, x es igual a 45 sobre 2. Tenemos finalmente que podemos expresar este número de forma decimal, que esto es 22.5. Y de momento ya lo podemos expresar en grados, ¿ok? Como verán, el valor de x es 22.5 grados. No así el valor de gamma. El problema me pedía hallar el valor de x. Pero si yo quisiera saber cuál era el valor del ángulo gamma, pues lo que tengo que hacer es sustituir. Gamma vale 2x. ¿Okay? Entonces gamma vale 2 veces el valor que nosotros hallamos, que es 22.5 grados. Entonces, gamma tiene un valor de 45 grados. Y este sería el valor del ángulo gamma. Continuamos con el siguiente ejemplo, donde nos piden determinar el valor x, el valor del ángulo A, en la siguiente figura. ¿Vale? Entonces tenemos este triángulo. ¿Okay? ¿Qué datos tenemos? Sabemos que lo conforman el ángulo A, que vale x, que es lo que queremos saber, el ángulo B, que vale 50, y el ángulo C, en realidad no sabemos cuánto vale. Lo que sí sabemos es que el ángulo externo vale 85 grados. ¿Sí? Podemos empezar con algunos de los teoremas que ya vimos en la teoría, jóvenes. Sabemos que el ángulo A, B y C, que son los ángulos internos, la suma de ellos deben dar 180. Esto lo sabemos por teorema. ¿Okay? ¿Qué también podemos deducir de la figura? Que si sumamos el ángulo de 85 grados que nos dan más el ángulo C, que es este verde, nos debería dar también 180, que es esta parte. ¿Okay? A partir de esta igualdad podemos despejar ángulo C y así saber su valor. ¿Vale? Entonces, habíamos dicho que los 85 más el valor del ángulo C nos darían 180, por lo que el ángulo C debe ser igual a 180 menos 85 grados. Haciendo esta resta, obtenemos finalmente que el valor del ángulo C es de 95 grados. ¿Y qué podemos hacer con este valor? Recurriendo a la primera igualdad que teníamos de la suma de los ángulos internos, ponemos sus valores. Ángulo A vale x, que nos decía la figura. Ángulo B nos dan como dato, vale 50 grados. Y ángulo C, ya lo conocemos de este cálculo, vale 95 grados. Y la suma de estos tres ángulos por teorema nos debe dar 180 grados. ¿Ok? Entonces vamos a proceder a simplificar estas cantidades. 50 grados más 95 tenemos una suma de 145 grados. ¿Ok? Que sumados con x nos debería dar 180. Despejamos y sabemos entonces que el ángulo x debería ser igual a 180 grados menos 145, lo que nos resulta en que el ángulo x
tiene un valor de 35 grados. Vale, continuemos con un ejemplo más. Nos dice, encuentre el valor del ángulo externo X, el cual está aquí. Tenemos igual un triángulo conformado por los ángulos A, B, C, y solo tenemos de dato los ángulos externos. El ángulo externo X, el ángulo externo 118 y el ángulo externo de 140. Recordemos que por teorema nos dice que la suma de los ángulos externos, que en este caso sería X más el siguiente ángulo externo 118 grados más el siguiente ángulo externo de 140 grados, nos debe dar 360 grados. Recuerden, esto es por teorema. ¿Okay? Entonces, para hallar el valor de X, simplemente tenemos que despejar de esta igualdad. Vamos a simplificar estos números. X más el resultado sería 258 grados. ¿Okay? Que resulta en 360. Lo único que tenemos que hacer es despejar a X. Tenemos que X es igual a 360 grados menos 258 grados. Y esto es igual a que X tiene un valor de 102 grados. ¿Okay? Continuemos con el siguiente tema, que es el teorema de Pitágoras. Como ustedes lo tienen en la teoría, en el archivo de referencia, sabemos que dado un triángulo rectángulo que está compuesto por ángulos A, B y C, tiene diferentes lados. Llamémoslo A por ser opuesto al ángulo A, el lado B por ser opuesto al ángulo B y el lado C por ser opuesto al ángulo C. Cada uno de estos lados tiene diferentes nombres, como ustedes ya lo vieron en la teoría. A los lados A y B, que son los menores de un triángulo rectángulo, les vamos a llamar catetos. ¿Okay? Tanto el cateto A como el cateto B. Y al lado más largo le vamos a llamar hipotenusa. El teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los lados o de los catetos. ¿Vale? Todo eso lo tiene en la teoría. Vamos a resolver los siguientes ejemplos. Nos piden calcular en cada uno de estos triángulos el valor de la hipotenusa. Bueno, entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Nos dice que el valor de la hipotenusa al cuadrado debe ser igual al valor del cuadrado de los catetos. Entonces ponemos el cateto 9 al cuadrado más el cateto con valor de 12 al cuadrado. ¿Okay? Entonces, el valor de la hipotenusa al cuadrado debería ser igual a 81, resolviendo el cuadrado, más 144. ¿Y cuál es esa suma? El resultado sería, tenemos aquí 225, ¿vale? Que es el valor de la hipotenusa al cuadrado. Todavía no es de la hipotenusa. Si queremos saber el valor de la hipotenusa, tenemos que quitar este cuadrado con la operación contraria. ¿Que cuál es? Una raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 225. ¿Vale? ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 225? Pues obtenemos que el valor es de 15. ¿Sí? La hipotenusa de ese triángulo vale 15. Para el siguiente triángulo, jóvenes, vamos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos que el valor de la hipotenusa al cuadrado debería ser igual al cuadrado de la suma de cada uno de los lados. En este caso, 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. Resolvemos cada uno. 9 en este caso y 36 en este. Resolviendo la suma, tenemos que esto da 45, pero este es el valor de la hipotenusa al cuadrado. Para conocer el valor de la hipotenusa, deberíamos sacar
la raíz de 45. ¿Okay? Y este sería el valor de la hipotenusa. Les voy a hacer aquí una nota. Ustedes pueden dejar el valor de una raíz cuando no es exacta. A diferencia del primer ejemplo, que la raíz de 225 sí tiene un valor exacto, que es 15, la raíz de 45 ya no. Entonces ustedes pueden ponerlo así como resultado final, ¿vale? Aunque si lo prefieren, también pueden dejarlo en decimal, pero no es algo que les recomiende, ya que el valor de la raíz de 45 es de 6.70 y todavía tenemos más decimales, pero con que ustedes me dejen 2, con eso basta. Y por último tenemos este triángulo. Vamos a resolverlo de la misma manera. Aplicamos el teorema de Pitágoras. Nos dice que el valor de la hipotenusa al cuadrado es el cuadrado de 7 más el cuadrado de 3. Resolvemos y tenemos que el cuadrado aquí es 49 y el cuadrado aquí es 9. Resolvemos la suma y tenemos que esto será 58. Por lo que el valor de la hipotenusa tendría que ser la raíz de 58. Y así pueden dejarlo expresado. Bien, jóvenes, continuamos con el siguiente tema, que es la congruencia de triángulos. Recuerde que en geometría decir congruencia es decir que algo es igual a otra cosa. Entonces, si tenemos que dos triángulos son congruentes, estamos diciendo en geometría que son iguales. ¿Ok? Bueno, entonces, hagamos el siguiente ejemplo. Nos dice, los siguientes triángulos son congruentes. El triángulo ABC, este primero, es congruente al triángulo DEF. ¿Ok? Y nos pide que determinemos los valores de X y de Z. ¿Ok? ¿Qué tenemos en el primer triángulo? Tenemos solamente como dato el valor del ángulo C y también cuánto vale el lado AB. Solo que tiene una expresión algebraica. El lado AB vale 3x más 1. ¿Ok? En el siguiente triángulo, que es el DEF, tenemos el valor del ángulo F con una expresión algebraica, 4z menos 18. Y tenemos que el valor de DE vale 5. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a resolver este problema con lo que sabemos de congruencia. ¿Qué sabemos de congruencia? Si estos triángulos son iguales, quiere decir que el ángulo C es igual al ángulo F. ¿Vale? Entonces tenemos que el ángulo C es igual al ángulo F. ¿Y cuánto vale el ángulo C? Vale 62 grados. ¿Okay? ¿Cuánto vale el ángulo F? Vale esa expresión algebraica, 4z menos 18. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es el valor de z? Pues simple, tenemos esta expresión algebraica y lo que debemos hacer es despejar a z. ¿Okay? Lo primero que voy a hacer va a ser darle la vuelta a esta ecuación. Es decir, voy a poner primero esta expresión, este lado de la igualdad. 4z menos 18 es igual a 62 grados. Si se fijan, no hice nada, nada más le di la vuelta a la ecuación para poder despejar como ustedes saben despejar. Ahora, le quito ese 18, tendría 62 más 18. Y obtengo que 4z es igual a 80, ¿vale? Por lo que el valor de z es igual a 80 entre 4. Y esto es igual a 20. Esto es lo que me pedían resolver como primer paso. ¿Okay? Como siguiente paso, lo que vamos a resolver es el valor de x. Y como les digo, son congruentes estos triángulos, es decir, son iguales. Entonces el lado AB debe ser igual o debe tener la misma medida
que el lado de E. Lo vamos a expresar así. AB es igual a DE. Y ponemos cuánto vale cada uno. AB tiene esta expresión, 3x más 1. Y DE nos da un valor numérico de 5. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos saber el valor de x? Simple, despejando. Entonces, tenemos 3x es igual a 5 menos 1. 3x es igual a 4. Y x es igual a 4 tercios. Insisto que ustedes pueden dejar la respuesta como fracción. No tengan la necesidad de volver este número decimal, ¿vale? Y así estaría resuelto este problema. Vale, jóvenes, por último vamos a ver un ejemplo del tema de semejanza de triángulos. Y nos dice, si el triángulo ABC es semejante al triángulo A'B', entonces encuentre el valor de B y de C. Y vamos a ver los triángulos. Nos indican que los triángulos que tenemos son triángulos rectángulos. En el primero, ABC, con los lados que tienen estos valores. 9, el siguiente lado tiene un valor B, desconocido, y un lado también desconocido, representado con C. El siguiente triángulo, que es el semejante, igual A'B', C', tiene los lados, pero ya característicos con números, ¿vale? Entonces, recuerden cuál es la característica principal en la que nos vamos a basar en la semejanza de los triángulos. Lo primero que tenemos que hacer es establecer la proporcionalidad que hay en los lados. Vale, entonces vamos a ver qué lado de es semejante con qué lado. Entonces, 9 es semejante con 3. Bueno, el lado que mide 9 es semejante con el lado que mide 3. C es semejante con 5 y B es semejante con 4. Cada una de estas proporcionalidades las vamos a escribir a continuación. Entonces, la proporción que hay entre estos lados, que es 9 entre 3, debe ser igual a la proporción que hay entre el lado C y 5. Y esta proporción también debe ser igual a la que hay entre B y 4. Noten algo importante, jóvenes. Todos los valores que están aquí arriba, 9, C y B, que son los numeradores, corresponden al triángulo grande. Y los valores 3, 5 y 4 corresponden al triángulo pequeño. Entonces, la proporción que hay entre el triángulo grande y el triángulo pequeño en cada uno de sus lados debe ser la misma. ¿Bien? Bien, vamos a empezar a resolver para C. Tomemos esta igualdad. ¿Okay? Vamos a bajarla de este lado. 9 entre 3 igual a C sobre 5. ¿Okay? ¿Y qué es lo que nos piden? El valor de C. Lo único que tendríamos que hacer para calcular el valor de C es despejarlo. ¿Cómo? Quitando este 5. ¿Cómo quitamos ese 5? Bueno, si 5 está dividiendo, tendríamos que pasarlo multiplicando. ¿Sí? Entonces tenemos aquí 9 tercios y va a multiplicar a 5. Y esto es el valor de C. La vuelta a la ecuación, no voy a hacer nada raro, solo le voy a hacer una vuelta a la ecuación. C es igual a 9 tercios por 5. Y como ustedes saben, como se multiplican las fracciones, le pongo un 1 debajo y multiplico numerador por numerador y denominador por denominador. Lo que nos da 9 por 5
45 y 3 por 1, 3. Lo que resulta en 45 sobre 3, que resulta 15. Y así obtengo el valor de C, ¿vale? Por otro lado, voy a borrar esta parte que tomamos para el cálculo de C. Y ahora recuerden, cada uno de estos es igual entre sí. Entonces yo voy a tomar esta parte y esta parte de la igualdad y las voy a unir en una sola. Es lo que me dice de todos modos, cada una de ellas es igual entre sí. Entonces voy a tomar la primera, que es 9 tercios, que también es igual a b sobre 4. ¿Para qué? Para poder obtener el valor de b. ¿Cómo lo obtengo? Simple, despejo todo lo que tiene, ¿ok? Y lo que tiene aquí es 4, que está dividiendo. Lo despejo multiplicando. Entonces obtengo 9 tercios por 4 y este será el valor de b. Voy a hacer exactamente lo mismo, le voy a dar la vuelta a la ecuación. b es igual a 9 tercios por 4. ¿Ok? Y lo mismo, ustedes ya saben multiplicar estas fracciones. 9 por 4, que es 36, y esto entre 3. El valor de b es de 12. Y así queda resuelto el problema. Bueno, jóvenes, no queda más que revisen el archivo de referencia y cualquier duda, por favor pregúntenla en clase. De todos modos, toda la teoría ya la tienen en su archivo de referencia. Estos videos, estas conferencias asincrónicas que les voy a estar subiendo, son simplemente resolución de ejercicios para que ustedes puedan leer con mayor entendimiento los archivos de referencia, ¿vale? Bueno, pues sin más, nos estaremos viendo en clase.